Primero saludar a todo el mundo y agradecer mucho la invitación. Es un honor para mí, un gran honor poder estar aquí con todos ustedes y compartir un poco las experiencias, los conocimientos, charlar, dialogar. Creo que es una gran oportunidad, pues eso, el que podamos estar todos en conexión de alguna manera y compartir estas experiencias. Pues yo os voy a hablar de novedades que han sucedido pues muy recientemente. De todo lo que os voy a explicar no tiene más de 3 o 4 años. Y entonces lo he dividido de este modo en qué hay de nuevo en aspectos clínicos, guías, métodos diagnósticos, nuevos síntomas que se han descrito de la enfermedad, qué hay de nuevo en cuanto a mecanismos de la enfermedad y si hay algo en cuanto a tratamientos también os he traído por aquí. Comencemos pues con los aspectos clínicos y cosas que han sido un poquito relevantes y recientes en cuanto a aspectos clínicos. Por un lado está el hecho de que han aparecido unas recomendaciones para la práctica médica por parte de expertos, ahora lo veremos. Os hablaré de un test diagnóstico que probablemente conocéis y de un nuevo síntoma que recientemente ha sido descrito. Hace poquitos meses se ha publicado unas recomendaciones clínicas para el diagnóstico y el manejo del déficit de glutuno y ha sido un grupo de expertos mundialmente reconocidos. Está el doctor Klepper como primer autor, pero también está el doctor De Vivo, el doctor Pascual, la doctora Pons, que hacen una serie de recomendaciones a la comunidad internacional desde el punto de vista sobre todo médico, del diagnóstico y el manejo. Y esto es algo muy importante porque no existía hasta ahora en GLUT1. Aquí he querido destacar que las recomendaciones que puedan hacer un grupo de expertos no es lo mismo que lo que en medicina llamamos guías clínicas. Las guías clínicas o clinical guidelines en el lenguaje anglosajón requieren una metodología que es oficial, como el tipo SYNC o Delphi, en el cual un grupo de expertos ha de revisar mucha bibliografía y después de una serie de procedimientos siguiendo un método muy concreto, hace unas recomendaciones que son por grado de evidencia. Pues, por ejemplo, la evidencia máxima de la utilidad de la dieta cetogénica y evidencia mínima de no hacer dieta o de la dieta baja en índice glucémico, por ejemplo. Y todo eso es como, hay como unos algoritmos que te determinan los grados de evidencia. Entonces, lo que han publicado estos expertos son unas recomendaciones, pero son realmente muy válidas y es la primera vez que esto se publica. Entonces, creo que al menos para los clínicos, para los médicos, esto es muy importante. Yo os he traído aquí de estos un par de cosas solamente, un par de mensajes, porque aunque no son cosas nuevas, sí es verdad que el hecho de que sean publicadas en estas recomendaciones corrobora la utilidad de estos aspectos del tratamiento. Y el mensaje más importante, probablemente, de todas estas recomendaciones es que la dieta cetogénica se ha de introducir lo antes posible. Ellos hacen una comparación con el uso de la dieta en GLUT1 y el uso de la dieta en epilepsia refractaria. Entonces, si bien la iniciación en epilepsia refractaria puede demorarse un poco, todo, aunque esto es discutible, realmente sería discutible, en GLUT1 realmente lo que se recomienda es que nada más sea diagnosticado, incluso con la sospecha, se introduzca lo antes posible. También es muy importante que, si bien en epilepsia refractaria se recomienda que dure como mínimo 2 años, pero se puede extender un poco más allá, en el GLUT1 sí que no hay una limitación en cuanto a la duración y esta se puede prolongar hasta la adolescencia, hasta la edad adulta, con todas sus modificaciones, pero es necesario mantenerla. En GLUT1 también lo que se recomienda es que la cetosis y los ratios sean tan altos como se toleren. No se recomienda la dieta de bajo índice glucémico, cosa que en epilepsia refractaria o en otras patologías pudiera ser recomendada. Y recomiendan también que la monitorización de la cetosis sea en sangre. Y también se recomienda el tratamiento con carnitina. Son cosas conocidas, no son cosas nuevas, pero el hecho de que estén aquí reflejadas en estas recomendaciones, digamos, por expertos mundiales por primera vez, me parece que son de gran validez. Y esto también un poco viene en relación a que en ocasiones hemos visto algún paciente adulto no tratado nunca y que tiene la sensación o la idea de que ya por el hecho de ser adulto la dieta no le va a beneficiar ni le va a producir, pues eso, un efecto terapéutico, y no es así. En realidad a cualquier edad puede ser útil. Y eso también me parecía interesante
pero como recordatorio solamente no voy a entrar en detalles de algunos tratamientos epilépticos que no son recomendados porque pueden disminuir aún más la capacidad del transportador de glucosa en funcionar, y que tenéis aquí algunos inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, el topiramato, la zonisamida, algunos otros agravan la cetosis, con lo cual, o la acidosis, con lo cual no se tendrían que poner en la dieta cetogénica. La lamotrigina también disminuye la eficacia de la dieta, y luego hay algunos otros fármacos, barbitúricos, diazepam, valproato y otros que también inhiben de manera no específica, pero inhiben el transportador, con lo cual son como fármacos no recomendados, y esto en estas recomendaciones lo vuelven a insistir en que es importante el tenerlo en cuenta. Y simplemente son los dos mensajes que os he querido traer de estas recomendaciones que me han parecido importantes. Luego ya entra en detalles técnicos de diagnóstico y más complicado, que es ya para médicos, para clínicos. ¿Existe algún método diagnóstico nuevo? Si bien sabemos que el método estándar, o lo que define incluso el déficit de glutuno, son los valores de glucosa en líquido cefalorraquídeo, que están bajos. Ahora en muchas ocasiones se está haciendo directamente el diagnóstico por los métodos genéticos, porque puede ser mucho más rápido en algunos casos. Pues bueno, existe un método diagnóstico que probablemente conocéis, que lo ha ideado una compañía, la compañía Metáfora, que lo que hace es detectar el transportador de glucosa en los glóbulos rojos de la sangre. ¿Sabéis? Los glóbulos rojos son los eritrocitos que tienen también este transportador de glucosa, y entonces el principio es que se puede detectar la actividad de este transportador a nivel periférico, es decir, con un análisis de sangre, y tal vez esto podría ser útil en el diagnóstico de manera general sin necesidad de pasar por una punción lumbar y, bueno, como primera instancia. Hay algunos trabajos. En ese trabajo, por ejemplo, encuentran que un 78% de los pacientes que realmente tienen glutuno dan positivo para este test. Es útil el test, lo cual, bueno, pues es algo similar a lo que sucede también con el líquido en ocasiones. Lo que sucede es que este test es un test de una compañía, se está utilizando mucho en Francia porque es una compañía francesa, no está disponible aún a nivel comercial, y su valor diagnóstico aún no está establecido como un test estándar, como un test, digamos, aprobado oficialmente. Y esto también lo incluyen en estas recomendaciones de los expertos que os acabo de explicar, lo dicen expresamente. El valor de este test aún no está establecido y habrá que hacer más estudios y ver en el futuro, pero puede ser algo prometedor. Nosotros en nuestro centro lo estamos utilizando a veces cuando tenemos dudas, cuando realmente hay niños que tienen bajo la glucosa en líquido o tienen un cuadro muy compatible, pero no encontramos el gen del glutuno, o en otras circunstancias estamos empezando, bueno, pues contactamos con la compañía y ellos hacen el test. ¿Qué otras manifestaciones clínicas se han descrito? Pues muy recientemente también, todo esto ha sido este año, en este año han aparecido varias cosas. Se ha descrito por primera vez en un paciente afecto de glutuno una afectación de la retina. Sabéis que la retina es una de las capas que cubren el ojo, y es la capa, digamos, como más apreciada, más rica, más valiosa. ¿Por qué? Porque tiene los fotorreceptores, tiene células que son en realidad células nerviosas que van a detectar los estímulos visuales, la luz, el color, las formas, los estímulos visuales en general, y luego van a emitir unos señales que a través del nervio óptico llegan al cerebro. Esta capa, además, está muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, y lo vemos aquí. Esto es un fondo de ojo hecho a un paciente en el que vemos la retina con su color normal, con su, digamos, estructura normal, y estos hilitos que son los vasos sanguíneos. Hay varias patologías, sobre todo neurometabólicas, que tienen alteraciones de la retina, pero en glutuno aún no se había detectado. Entonces, estos autores de este artículo lo que reportan es un paciente, es una chica de 20 años, que refería que veía mala agudeza visual, y a pesar de llevar gafas, esta visión deficitaria no se le corregía. Tiene una agudeza más o menos de la mitad de lo que le toca, en un ojito un poco más que en otro, pero más o menos así. Y entonces hacen un estudio que se llama tomografía ocular. La tomografía lo que permite es medir el grosor de la retina, ver si está adelgazada o si está, digamos, engrosada, o si tiene un tamaño normal. Y entonces aquí notan en estos
doctores que publican el caso que hay un adelgazamiento de la retina, es el color azul púrpura que veis por aquí, indica que está adelgazado, excepto una zona, que es la zona de máxima agudeza visual, y además también veis aquí las flechas estas rojitas, estas bandas interdigitales que se llaman también, están adelgazadas, los vasos que están alrededor de la mácula, que es una zona muy importante también para la agudeza visual, también están disminuidos, hay como menos vasos. Pero en cambio los receptores de la retina, estas células que os decía nerviosas que captan la luz y que captan diferentes estímulos, están bien, funcionan bien. Pero es más bien el espesor lo que está bien y la vascularización. Entonces esto se ha visto en algunos pacientes que son diabéticos y toman fármacos que bloquean el transportador GLUT1, producen efectos similares. Y también en ratones que toman estos fármacos también se ha visto efectos similares. Y esto tiene mucho que ver con lo que ahora os explicaré de cómo afecta GLUT1 a la capilarización, a la vascularización y a la barrera hematoencefálica. Y es lo que os voy a explicar a continuación. Entonces, con respecto a los aspectos nuevos clínicos, ya os he explicado las recomendaciones, el test diagnóstico, que probablemente ya lo conocíais y que está un poco en prueba todavía, y este nuevo aspecto clínico que tal vez lo que va a hacer es que los médicos estemos atentos a la agudeza visual de nuestros pacientes y hagamos esta prueba en concreto, porque igual otras pruebas no van a ser capaces de detectar lo que está pasando, lo que le está pasando al paciente. En cuanto a mecanismos de enfermedad, ¿qué cosas hay nuevas? Pues ahora viene también un poquito en relación de lo que os decía con la retina. Se han descrito en estos últimos 3 años dos artículos muy interesantes, uno también en el que participa el doctor De Vivo y otro más reciente, que muestran una alteración de la microvasculatura cerebral. Y esto no se había descrito hasta ahora, con lo cual es una información importante. Como sabéis, el cerebro, igual que todo el organismo, está enormemente vascularizado. Los vasos sanguíneos son imprescindibles porque llevan la sangre, los glóbulos rojos, el plasma, y esto lo que hace es llevar oxígeno y llevar alimentos a todo el organismo, incluido el cerebro. Pero estos vasos sanguíneos no solamente nutren al cerebro, sino que forman parte de una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que lo que hace también es proteger al cerebro. El cerebro es un órgano precioso y no puede estar a libre disposición de lo que sucede en el resto del organismo. Imaginaos que entra pues una bacteria muy peligrosa, pues esa bacteria de alguna manera se tiene que evitar que llegue al cerebro porque el cerebro es un órgano preciado. O bien que tomamos una alimentación altamente rica en proteínas y que muchas proteínas de gran peso molecular pudieran pasar al cerebro. Eso haría una excitación en las neuronas, es decir, habría cambios muy importantes, con lo cual el cerebro tiene que estar alimentado, pero también protegido. Y de eso se encargan los vasos sanguíneos, que forman una estructura que se llama barrera hematoencefálica. ¿Veis? Esta sería la parte cerebral y esta sería la parte del vaso sanguíneo que lleva todos los glóbulos rojos, los también denominados eritrocitos. Entonces, ¿qué sucede? GLUT1, que se me ha quedado aquí descolocado, está aquí, como está anclado en las células de los vasos sanguíneos. Esto sería un vaso sanguíneo cortado, aquí veis la luz del vaso, por aquí estarían las células de la sangre, pero no solamente es este vaso el que forma la barrera hematoencefálica, es decir, lo que la separa y la protege de la circulación sanguínea del cerebro, sino que también están otros tipos de células, entre ellos los pericitos que veis aquí, los astrocitos, y luego los astrocitos se comunican con las neuronas. Los astrocitos son estas células que veis estrelladas en esta preparación, que son más pequeñitas que las neuronas, pero son más numerosas, son 10 veces más numerosas que las neuronas. Son células del cerebro que forman parte de lo que se llaman células gliales y que se comunican con las neuronas y tienen unas funciones enormemente importantes, sobre todo de nutrición y de regulación de este comportamiento de las neuronas. Entonces, si vamos un poquito más en el detalle, vamos que la barrera hematoencefálica finalmente está formada por el vaso sanguíneo, aquí está la luz del vaso sanguíneo, aquí está GLUT1, por el astrocito, esta célula que os decía que es tan importante para el sistema nervioso, y por los pies de los astrocitos, y luego el astrocito se comunica con la neurona. Y GLUT1 está solamente en la capa
del vaso sanguíneo y en el astrocito, no está en la neurona. Además, en el vaso sanguíneo hay otros transportadores, esto luego os lo comento. Entonces, lo que ven los primeros autores que estudian esta vasculatura en un modelo de ratón, en el modelo de ratón glutuno, es que la red vascular de los ratones glutuno es mucho más pequeña, tienen menos vasos sanguíneos, y lo veis aquí, si los vasos sanguíneos que están en verde son mucho menores que en el ratón normal, que es mucho más abundante. Y veis aquí un modelo de dibujo en el que sucedería lo mismo. En el glutuno hay poquitos vasos sanguíneos, los tenemos aquí, mientras que en el ratón salvaje, por así decirlo, el normal, tiene una mayor red vascular, y eso implica probablemente que a veces la cabeza crezca un poquito menos, que haya lo que se llama una microcefalia, y hay otras cosas que todavía no se entienden muy bien por qué, pero implica probablemente una serie de consecuencias. Lo que es interesante es que también lo reportan estos autores, es que aunque la red vascular está disminuida, el único transportador que no funciona bien en la barrera hematoencefálica es GLUT1, porque en esta barrera y en el capilar en concreto hay otros transportadores. Está el MCT1, es el transportador de cetonas. Si no existiera este transportador, o si la barrera estuviera tan mal que hiciera que este transportador funcionara mal, a lo mejor la dieta cetogénica no funcionaría, pero sí funciona porque este transportador de cetonas funciona perfectamente, está bien. Es decir, solamente es que hay menos vasculares, menos red vascular, pero la barrera en sí, todas las funciones de transporte y de protección funcionan igualmente. Y esto es muy importante, porque si no sería mucho más complicado y más grave la sintomatología. Hay otro artículo que es muy reciente, de este año, que además de corroborar lo que dice el artículo anterior, red cerebral más pequeña, menos vasos sanguíneos, pero barrera hematoencefálica íntegra, hay una cosa que es muy interesante bajo mi punto de vista. Ellos hacen todo un estudio de lo que se llama expresión de genes en este ratón, comparado con el ratón sano. Hacen una expresión de una gran cantidad de genes. Y lo que encuentran es que hay genes que tienen que ver con la inflamación, que están alterados, y también con unas proteínas de una cosa que se llama matriz extracelular, pero por primera vez demuestran que tal vez hay un componente inflamatorio en GLUT1. Y además intentan explicar el por qué hay menos vasos sanguíneos en GLUT1, y es porque las células del endotelio capilar, es decir, las células de los vasos sanguíneos, dependen mucho de glucosa para su proliferación, es decir, para su división y para su crecimiento. Entonces, si el GLUT1 no funciona, evidentemente no entra suficiente glucosa en la célula, hay una falta de energía y se activa un sensor que se llama AMPK. AMPK es el que da la señal para lo que se denomina en medicina angiogénesis. La angiogénesis es la producción y el crecimiento de vasos sanguíneos. Entonces, por eso hay una disminución de esta red capilar. Y lo que es muy interesante es que hay una respuesta inflamatoria. Sabéis que la inflamación es una reacción de defensa del organismo frente a un agente nocivo. Por ejemplo, pues cuando llega una bacteria o un virus, que ahora lo sabemos muy bien todo el tema viral, pues hay una serie de células que se activan, los fagocitos, los leucocitos, que se ponen en marcha, son como guerreros del organismo, y no solamente hay células, sino también toda una serie de moléculas, los leucotrienos, una serie de citoquinas. Entonces, todo eso es lo que se encuentra alterado también, o algunos de estas, digamos, moléculas y células se encuentran alterados en el ratón GLUT1. Esto es muy interesante y bueno, a mí, al menos en particular, me ha dado la idea de poder explorar si de alguna manera esto sucede en los pacientes, porque a lo mejor también podemos encontrar algún tratamiento que pueda modular si hay algún signo inflamatorio en GLUT1. Entonces, esto era una novedad en cuanto a los mecanismos. Y luego, ya para acabar, ¿qué novedades hay en cuanto a tratamientos? Pues esto, francamente, es de lo que menos hay. No hay, yo os diría que no hay nada nuevo. Simplemente hay algunos artículos que son interesantes comentar, que también son muy recientes, de los últimos 3 años. Por ejemplo, este que es del 2020, que habla de estrategias terapéuticas, en lo que tal vez lo más relevante es que hablan de algunas moléculas pequeñas, es decir, serían fármacos, por así decirlo, que pueden llegar al cerebro y que tienen la capacidad de aumentar la expresión de GLUT1. Es decir, aunque GLUT1 esté afecto por esta enfermedad genética y se haya reducido, hay fármacos que tienen como efecto el que se
exprese más, en que sea más funcionante, y aquí hay algunos de ellos. Esta mañana que hemos tenido la reunión española de familias de glutuno, se ha hablado, la doctora Belén Pérez de Madrid, que es bióloga molecular, ha hecho un estudio con este fármaco, esta sustancia FGF21, que está autorizado para otras indicaciones, y así como en la teoría parecía que sí aumenta la expresión, cuando ha cultivado con algunas células, sobre todo con los astrocitos, este fármaco con el cultivo neuronal, no ha encontrado el efecto deseado. Pero bueno, esto tal vez es porque tenemos que hacer modelos diferentes de barrera hematoencefálica o quizá porque el sistema nervioso no funciona. Pero es importante ir probando diferentes fármacos que pensamos que pueden aumentar la expresión de glutuno en diferentes modelos. Y finalmente también se ha descrito, es del 2017, que se ha hecho una terapia génica en el modelo de ratón y que ha funcionado correctamente. Después de aplicarle la terapia génica al ratón, lo que se ha visto es que el glutuno, la proteína glutuno, se expresa de una manera considerable, alta, en las células endoteliales, que como os he explicado son de los vasos sanguíneos, y en algunas zonas del cerebro del ratón, en el córtex, en el tálamo, en el hipocampo, que son zonas que sabemos se afectan especialmente en el déficit de glutuno. Y además el ratón mejoraba toda su función motora, y cuando le hacían un estudio del líquido cefalorraquídeo, la glucosa también había aumentado. Es decir, que al menos es un primer paso en el modelo de ratón. La terapia génica funciona, y esto también es una buena noticia. Y ya para acabar, quería compartir con vosotros una serie de estudios de investigación que estamos haciendo en nuestro centro, y que, bueno, que tal vez en próximas reuniones, que ojalá tengamos la suerte de compartir, os podemos mostrar algún resultado. Uno es el estudio del cual os va a hablar ahora la doctora Leticia Pías, con lo cual no digo nada más. Hay un estudio muy interesante que ojalá podamos comenzar, y hemos solicitado un doctorado para una neuropsicóloga, Marta Gil, para hacer un estudio neuropsicológico muy en profundidad, pero además relacionarlo con biomarcadores de diferente naturaleza. Eso quiere decir que tanto en plasma, también en líquido cefalorraquídeo, si se puede, miraríamos muchos metabolitos. Es lo que llamamos un estudio de ómicas. No se miraría solo glucosa, sino que miraríamos muchas proteínas y muchos otros metabolitos. Esto lo hemos hecho ya en algunas otras enfermedades, y dan resultados pues, muy prometedores, o al menos en los primeros estudios que hemos hecho, lo hemos hecho en déficit de los neurotransmisores, de dopamina, nos han salido cosas muy prometedoras como dianas terapéuticas. Y luego, por último, estamos planeando la creación de un modelo de barrera hematoencefálica en un chip. Eso quiere decir que en un modelo de nanotecnología, de chips de muy pequeño tamaño, se pueden colocar células que pertenecen a la barrera hematoencefálica y que imitan un poco en diferentes compartimentos lo que es la barrera hematoencefálica real. Y ahí tal vez pues, podemos probar también fármacos y hacer alguna otra aproximación. Y ya está, simplemente muchísimas gracias por la atención. Este es nuestro equipo, además de todo el equipo de nutrición y dietética que no sale, este es más el equipo de neurología y de investigación, y que estamos a vuestra disposición por si tenéis preguntas o consultas más adelante, y que desde luego si vuestros doctores, los doctores presentes o los doctores de los pacientes que están, quieren colaborar en alguno de estos estudios que estamos realizando, estaremos más que contentos de poder participar. Muchísimas gracias.